tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, lunes 22 de abril. Alfonso Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vicepresidente de la Xunta de Galicia, secretario general del PPDG. Vamos a empezar por lo que pasaba esta misma mañana. Hoy se ha reunido en Pontevedra con un grupo de alcaldes de la provincia de Pontevedra, para explicar un convenio que han suscrito con el Consejo General del Poder Judicial y con la FEGAM. ¿Con qué objetivo y en qué consiste este convenio? Pues es el primero que se firma, por cierto, en toda España. Nos lo proponen los jueces, el Consejo del Poder Judicial, para hacer frente a una situación que se estaba dando, que es que en procesos judiciales que podían acabar en un desahucio, que podían acabar con que una familia, una persona pierda su vivienda, a veces todo esto se desencadenaba cuando en la última parte, que es decir, cuando la persona ya tiene que salir de su casa, la familia, bueno, pues lo que hemos acordado es que cuando durante un procedimiento de desahucio un juez o una jueza vea que existe un riesgo de que al final esto pueda acabar así perdiendo la vivienda, pues se para todo, se pone en contacto con los servicios sociales de la Xunta, con los del Ayuntamiento, y se intenta ayudar a esa familia ya desde el principio, buscarles, si es necesario y se dan unas condiciones, una vivienda alternativa para que no se queden en la calle y evitar, ya digo, esas situaciones donde hemos visto que todo empieza cuando la persona ya no tiene vivienda, que es muchas veces cuando es mucho más difícil solucionarlo todo. Bueno, habla de un convenio pionero en España, pero hay otras comunidades autónomas que están haciendo otras cosas. Sabemos el caso de Andalucía, que se plantea incluso expropiaciones temporales de determinadas viviendas, y hoy hemos habido otra iniciativa de la Generalitat de Cataluña, que ha anunciado un impuesto a los bancos que gravará las viviendas que estén vacías. Viviendas vacías, sabíamos la semana pasada que Galicia es la comunidad que tiene más viviendas que no están ocupadas, el 18,6% del parque. Yo no sé si cree que esto es presentable con lo que está cayendo y si se plantean algún tipo de iniciativa legislativa en este sentido, vía impositiva o vía expropiaciones, como el caso de Andalucía. En esa situación, estos porcentajes lo que muestran es que probablemente seguro hubo un desajuste entre la vivienda que realmente era necesaria en Galicia y la que se construyó. Bueno, pues aquí están las consecuencias. Pero lo que nos toca a nosotros como Xunta de Galicia, desde luego, es hacerle frente a ese problema de las personas que se puedan quedar sin hogar, que creo que es uno de los derechos, es uno de los derechos fundamentales, y no tienen medios para irse a vivir a ningún otro sitio y nadie que les pueda ayudar. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es poner en funcionamiento una bolsa de viviendas de protección pública de la Xunta de Galicia a disposición de esa gente que realmente no tiene dónde ir, y bueno, pues se van produciendo las primeras ocupaciones de gente que viene de un desahucio. Eso es lo que estamos haciendo. Otras medidas a más largo plazo, más estructurales, ya las iremos viendo, pero creo que lo fundamental y lo que la gente espera es que aquel que se queda en la calle y no tiene dónde ir, la Administración le solucione su problema, y eso es lo que estamos haciendo con esa bolsa de 500 viviendas, que todavía, bueno, pues hay viviendas a disposición de la gente que sea objeto de un desahucio. ¿Pero le parece bien, le parecería bien introducir un impuesto de naturaleza similar al de Cataluña? Pues mire, no lo sé, yo creo que cada comunidad autónoma tiene sus medidas, y ahora decir si me parece bien un impuesto que se acaba de anunciar, la medida de Andalucía, que bueno, pues se conoce hace unos cuantos días más, no me parece apropiada. Incluso la ha criticado pues muchísima gente que no es sospechosa ni de ser favorable al Partido Popular ni a las tesis del Gobierno en Madrid, pero ha dicho que al final es una medida que provocaría más problemas de los que puede solucionar. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es, primero, atender lo más urgente, y por eso le digo que hay esa bolsa de viviendas a disposición de los que se queden sin ella y no tengan a dónde ir, y después no tomemos medidas precipitadas, sino pensando que esto es un problema que va a seguir, por desgracia, y que hay que pensar muy bien lo que se hace. Ahora, no hacer nada sí que no sería la solución. Nosotros sí que estamos actuando. Bueno, estamos hablando de crisis, estamos hablando de recortes, y la necesidad imperiosa de controlar el déficit público ha sido el argumento que el Partido Popular ha venido utilizando para justificar esos recortes. Pero claro, hoy ha venido Europa y ha dicho que el déficit público del año pasado ha quedado situado nada más y nada menos que en el 10,5%, que es una pequeña barbaridad. Es cierto que está la ayuda a la banca, pero es un 10,5%. ¿Es una demostración de que la política de recortes no vale? No, y pues imagínese, podríamos decir, imagínese dónde podría estar el déficit si no se estuviesen tomando una serie de medidas. Tomar medidas no es fácil, lo más fácil era seguir sin hacer nada, y probablemente pues ahora estaría el déficit mucho más disparado con lo que eso supone, o estaríamos en una situación de rescate como están otros países, como está pues Portugal, que lo tenemos aquí al lado, y vemos la situación en la que se encuentra Portugal. Estos últimos días venía el presidente de La Voz de Galicia una serie de reportajes donde vemos que al final pues la situación de rescate no es deseable, y yo me alegro que con estas medidas hemos evitado una situación de rescate que muchos decían que era inevitable. El gobierno del señor Rajoy dijo que se podía evitar y afortunadamente lo hemos evitado, y estoy seguro que estaríamos
mucho peor si esas medidas no se hubieran tomado, por muy duras que resulten esas medidas, que desde luego lo son. Pero que realmente que la situación de Portugal es tan distinta a la de España, porque efectivamente en esos reportajes de Carlos Punzón en La Voz, pero también una mesa que hicimos aquí hace relativamente poco tiempo con portugueses, en Portugal tiene la sensación de que España está aplicando esos recortes motu propio, digamos, y que Portugal lo hace impuesto por la Troika. ¿Realmente cree que la situación económica de España es tan distinta a la de Portugal? Sí, realmente a mí no me gustaría tener una Troika instalada en España que nos quitara todo tipo de poder de decisión y que tuviéramos que hacer exactamente lo que nos dicen unos señores que vienen de fuera y que, oiga, mirarán por el interés general o no. Desde luego lo que no van a mirar es simplemente por el interés país, como creo que hace cualquier gobierno de cualquier color, lo puede hacer mejor o peor, pero a mí creo que a todos nos interesa que sea nuestro propio gobierno el que tome las decisiones y que no haya unos señores, y al final el rescate es eso, hay tres señores, la Troika, que representan, en fin, a muchos más, pero que son los que toman las decisiones por un gobierno soberano. Yo he tenido ocasión estos días de estar con miembros del gobierno portugués y le puedo asegurar que si pudieran elegir preferirían la situación de España a la situación que tienen ellos. Así me lo han manifestado, por lo menos, y creo que eran sinceros. Bueno, hay un asunto que ha irrumpido en la política gallega como un elefante en una cacharrería, que son las famosas fotografías del presidente de la Xunta de Galicia con el narcotraficante Marcial Dorado. Hoy Alberto Núñez Feijóo se refería a esta circunstancia esta mañana en un desayuno que tenía en Madrid. Vamos a escuchar si le parece lo que decía exactamente, porque introduce una variable nueva que quiero comentar con usted. Vamos a verlo. Bueno, parece que no hay ya mucho más recorrido en esta campaña de desprestigio al presidente de Galicia, y ahora parece que se inicia una campaña de desprestigio contra el juez. Quiero decirle que los problemas de Galicia desde luego no son unas fotos de hace 20 años, los problemas de Galicia son otros. ¿Tienen constancia ustedes de que el juez Taín está siendo acosado por esas declaraciones que hacía en relación con este asunto? Pues mire, si uno escucha al Partido Socialista, parece ser que sí, ya no le vale, efectivamente. Es que lo ha dicho el presidente de la Xunta creo que admite poca discusión. Aquí hay una campaña de desprestigio y cuando ven que ya no pueden decir nada más porque ya lo han dicho todo y no le ha resultado nada sobre el presidente de la Xunta, ahora hay que poner en cuestión la labor de un juez que creo que todos estamos de acuerdo en que ha hecho una labor objetiva en todos los casos difíciles que se le han tocado. Pero bueno, cuando uno tiene que intentarlo todo, pues vale hasta meterse con el juez Taín y con quien haga falta. Estoy seguro que el Partido Socialista, que tiene muchísimos problemas internos, ya acabamos de conocer otro más, pues hará lo posible para que no se hable de sus problemas y hablar, si puede. Yo me alegro de que en todo este tiempo todo lo que haya encontrado el Partido Socialista para desgastar al presidente de la Xunta hayan sido unas fotos de hace 20 años. Quiere decir que en su labor poco tienen que decir. ¿Recomendaron, aconsejaron o pidieron ustedes en algún momento al juez Taín que hiciera estas declaraciones? No, mire, en absoluto. Es que, ya le digo, lo decía el presidente de la Xunta, entrar en esa campaña de desprestigio de un juez cuando han hecho todo lo posible por desprestigiar al presidente de la Xunta, yo me pregunto qué será lo siguiente y quién está libre de esa campaña de acoso del Partido Socialista para no hablar de sus problemas. Yo, desde luego, en ese juego no vamos a entrar y reivindico la objetividad de todo el mundo actuando y, por supuesto, también la del juez. Bueno, algún recorrido ya supongo que lo supone este asunto va a tener en el Parlamento. Le vamos a adelantar una pregunta que le van a hacer usted mismo en sede parlamentaria por parte del PSDG y que hoy adelantaba Abel Osada, que como sabes es el portavoz de los socialistas en la Cámara Legislativa. Vamos a escuchar lo que decía esta mañana. Seguimos preocupados por quen lle deu a orden á policía para que falara co xuez Vázquez Taín e este saíra en defensa de Feijóo. Nos preocupa, porque nos parece un tema en termos de calidade democrática e de confianza no sistema, peligroso, cuestionable. O ministro do Interior dixo no Congreso dos Deputados, unha pregunta da deputada Carmela Silva, que dende o Ministerio do Interior non saíra esa orden. Faremos esta pregunta ao vicepresidente do Goberno galego e responsable da Policía Autonómica, a ver se foi dende o ámbito competencial da autonomía, dende onde partiu esta orden. Bueno, pues esta era la duda de Abel Losada, que yo le traslado. ¿Le dio alguna instrucción a la Policía Autonómica? No, no se le muy convencido al señor Losada cuando habla de esto, probablemente porque no lo está en absoluto. Mire, inflar el globo, poner en cuestión a la Policía Autonómica, al juez, a todo el mundo. Yo de verdad que si esos son estoy seguro de que no son las verdaderas preocupaciones del señor Abel Losada, lo que pasa que para no hablar de las que tiene probablemente por la situación en su partido y por otras cosas, pues tiene que hablar de todo este tema. Ningún problema en que me haga la pregunta en sede parlamentaria, lo que pasa es que, claro, yo tiene que ir adelantándola porque si no el globo no se hincha como ellos les gustaría. ¿Hasta qué punto se ha visto dañada la imagen del presidente de la Xunta por este asunto? Pues mire, probablemente menos de lo que le gustaría al Partido Socialista, pero está claro que ha sido una campaña de desprestigio descarnada
por parte de los que la han alimentado. Y al final yo creo que el presidente de la Xunta lo que ha hecho es actuar de la forma que todo el mundo espera que actúe alguien que no tiene nada que ocultar, dando todo tipo de explicaciones, saliendo desde el primer momento, sometiéndose a todas las preguntas que han estimado oportuno realizarle y situando las cosas en su contexto. Una foto de hace 20 años, un intento de perpetuar una infamia durante estos días que creo que sobre todo retrata a los que lo han intentado. Y, oiga, cuando te achacan una cosa de estas, lo tienes que ser transparente, dar explicaciones, hacer lo que ha hecho él. Yo de verdad que me siento orgulloso de cómo el presidente de la Xunta ha afrontado este asunto, que desde luego desde el punto de vista personal probablemente no haya sido nada agradable. ¿Se equivocó el señor Feijóo? Manuel lo ha reconocido, diciendo que en aquel momento pues, probablemente no era consciente de la repercusión que podían tener esas fotos un tiempo después. Creo que todo lo que había que decir sobre este asunto lo ha dicho él personalmente, sin ningún problema y sin ningún tipo de ocultación, con total transparencia. Él reconoció en un momento determinado que cuando supo de la existencia de esas fotografías, entonces era presidente de la Xunta y del Partido Popular de Galicia, Manuel Fraga Iribarri, que llegó a poner su cargo a disposición de Fraga para que hiciera lo que considerara oportuno. En su caso, ¿desde cuándo sabe que existen estas fotografías? Bueno, pues desde hace un tiempo, yo creo que era conocido ya, se sabía, pero vamos, no ni el presidente de la Xunta ni a mí me lo comunicó en su momento, pero era algo, yo creo que muchos de sus compañeros han reconocido que este asunto existía y que, bueno, pues que se insinuaba que en cualquier momento podían salir, como se ha sido finalmente. Yo creo que al final lo que había que esperar del presidente del asunto es lo que ha hecho en el momento en que han salido, ha reaccionado inmediatamente, ha dado explicaciones y creo que ha empezado a pinchar un globo que muchos estaban y probablemente estén todavía interesados en que se siga inflando. ¿Valoraron en algún momento adelantarse a la posible publicación, como finalmente sucedió, de estas imágenes? No, lo que supongo que el presidente de la Xunta, que era el primer aludido, el primer afectado por todo esto, lo que tenía claro es que si en algún momento se hacían públicas tenía que actuar dando todo tipo de explicaciones, que es lo que la gente esperaba, insisto. Con lo cual, insisto, que creo que ha actuado correctamente. ¿Tienen alguna idea de dónde viene la filtración? Hay un medio de comunicación digital gallego que apunta al baltarismo. Es la última tesis. La última teoría. La última teoría. Yo no sé qué tesis tienen ustedes, de dónde vienen estas fotografías, porque es cierto que en la primera intervención del presidente de la Xunta, que el lunes famoso, antes de la comparecencia parlamentaria, hablaba del Partido Socialista, pero bueno, hablaba de más cosas también. ¿Tienen ya una teoría elaborada de dónde han salido? Teorías, efectivamente, como usted decía, la última es la de esta mañana, han salido tantas que, en fin, uno al final, quien le puede decir exactamente dónde vienen las fotos es el medio que las publicó, creo que es el que lo puede saber. Lo que está claro es una serie de beneficiados o que cree que son beneficiados directos con todo esto. Llega ayer el Partido Socialista en Galicia, el señor Pachi Vázquez, con aquella insinuación de hace tiempo, con la burrada, por calificarlo suavemente, y creo que muchísima gente que vota al Partido Socialista está de acuerdo conmigo, que dijo hace unos días respecto a las penas de cárcel, demostrando al final en qué consisten las cosas que dice el señor Pachi Vázquez y su catadura moral. Está claro que cree que esto le beneficia muy directamente. Probablemente porque no tiene otros argumentos y probablemente, o más bien seguro, porque sabe que mientras hable de esto no tiene que hablar de la descomposición enorme y de la crisis de liderazgo que tiene el Partido Socialista en Galicia. Sabe que se han comparado estas fotografías con otra fotografía que también irrumpió en aquella ocasión en una campaña electoral, aquellas fotografías famosas del entonces vicepresidente de la Xunta, Xo Quintana, en el yate del empresario Jacinto Rey. Visto lo que ha pasado después, ¿se arrepienten de la gestión política que se hizo de aquellas imágenes por parte del Partido Popular? Primero, yo creo que no son cosas comparables. Se ha empeñado en comparar a ese señor Quintana pues, a Aérea, se ha empeñado en decir una serie de cosas que, en fin, yo no sé si son ciertas o no, o más bien lo sé, él sabrá lo que está diciendo sobre esas fotos. Yo simplemente digo que estamos hablando de las fotos que se hizo un señor cuando era vicepresidente. Insisto en que ha insistido en compararlas, las fotos que se hizo un señor cuando era vicepresidente de la Xunta con alguien que luego fue adjudicatario de un contrato muy importante que, por cierto, fue descalificado por otros miembros de la Xunta y respecto a las cuales dio muy pocas explicaciones. Las fotos del señor Feijóo son de hace 20 años y dio todas las explicaciones posibles. Eso es la realidad y a partir de ahí cada uno puede tener la opinión que sea. Claro, pero en aquel momento Alberto Núñez Feijóo declaró que los políticos y los representantes públicos tenían que tener mucho cuidado con quién se relacionaban. Parece una frase casi hecha medida para él. ¿Se ha vuelto contra él esa declaración? No, yo creo que a lo que usted se refería antes, lo que hablábamos, ¿no? Él reconoció que en ese momento pudo haber cometido una equivocación o que, bueno, pues no fue todo lo cauto que debiera, simplemente eso, y que después dio todas las explicaciones que tenía que dar. Creo que todo lo que había que decir sobre su actitud antes y ahora lo ha hecho él y creo que, le vuelvo a decir, yo como compañero suyo, no ya como miembro del gobierno y persona
designada por él, me siento sinceramente orgulloso de cómo ha tratado este asunto. Usted, que es de la provincia de Pontevedra, uno de los argumentos que ha utilizado Núñez Feijóo es que él no era conocedor de las actividades ilícitas a las que se dedicaba Marcial Dorado. ¿Se lo cree? Sí, ¿Era por posible supuesto. entonces no saber a qué se dedicaba Marcial Por supuesto, Dorado? me lo creo perfectamente lo que dijo el presidente de la Junta, cómo no. Sin ninguna duda. Sin ninguna. Más cosas. Un compañero suyo de partido sugirió la necesidad, en concreto el presidente de la Comunidad de Madrid, de limitar la libertad de prensa para evitar la publicación de imágenes como estas a las que nos referimos, del presidente de la Junta. ¿Está de acuerdo con Ignacio González? No estoy de acuerdo. Yo creo que los derechos constitucionales, porque esto es un derecho a la propia imagen y a la intimidad y todo lo que se pueda decir están ahí y son los tribunales los que tienen al final que marcar los límites y si hay una transgresión establecerlo así. Ahora, que es lógico que se hable de estos temas y se diga si tiene que haber un límite o no. Yo entiendo toda esta discusión, sobre todo cuando sale un tema de estos, pero creo que al final nos equivocaríamos si no pensásemos que al final los derechos están escritos y los jueces son los que tienen que decidir. Bueno, vamos a cambiar de tema porque hay otro asunto caliente también en Galicia, que son las famosas participaciones preferentes. Durante la campaña electoral ustedes fueron muy categóricos a la hora de comprometerse con los gallegos a solucionar el problema. ¿Les ha superado el problema? Y nosotros, a día de hoy hay 15.000 familias que ya han recuperado su dinero y ahora se empieza a hablar a nivel estatal, porque preferentes hay en muchos sitios, no solo hay, por desgracia, no solo hay participaciones preferentes, gente estafada por las participaciones preferentes en Galicia, que hay muchos, sino también en otros sitios de España. Ahora empieza a hablarse en otros sitios de España de la posibilidad de recuperar el dinero vía arbitraje. Yo me alegro de que ya 15.000 personas lo puedan haber hecho y ojalá haya muchas personas más, con lo cual creo que este asunto desde el principio dijimos que íbamos a poner los medios a nuestro alcance para intentar solucionar el problema y que a día de hoy haya tanta gente que haya cobrado. Cuando se empieza a hablar de que otros puedan cobrar en España, habla bien a las claras de lo que ha hecho este gobierno en ese tema. Claro, habla del arbitraje en estos momentos, si no me fallan los datos, estamos hablando de 73 casos diarios de arbitraje. Los afectados dicen que es menos, incluso hay zonas en las que aseguran que hace ya muchas semanas que no se llama a nadie. ¿Por qué no va más deprisa esto? ¿No es un asunto de preferencia absoluta que obligaría pues a poner en marcha un aparato que permitiera solucionar con mayor celeridad estos casos? Primero, no es un asunto que depende de la Junta de Galicia, depende principalmente del banco, que es el que tiene que poner el dinero para que esto se devuelva. Nosotros hemos puesto todas las facilidades, todos los medios para que los arbitrajes se puedan hacer. Creo que una media de 80 diarios no es un mal número, insisto, teniendo en cuenta que en el resto de España no se está haciendo ningún arbitraje y ahora empiezan a hablar de la posibilidad de empezar a hacerlos. Ojalá fuera más rápido, creo que el número es un número apreciable y si puede ser mucha más gente, yo espero que ahora haya un impulso muchísimo mejor, empezando por la Junta de Galicia, porque oiga, al final a todos nos interesa que la gente que fue estafada a través de las preferentes pueda recuperar su dinero, claro que sí. ¿Y creen que está haciendo la entidad financiera, en este caso, todo lo que podría hacer? Y si no lo está haciendo, que lo haga. Nosotros vamos a insistir en que todo aquel que pueda recuperar su dinero vía arbitraje, que lo haga. Y al mismo tiempo, y ya estamos hablando con representantes del Poder Judicial, haremos todo lo posible en la esfera de nuestras competencias para que los juzgados que al final se vayan a encargar de ver asuntos, demandas judiciales por preferentes en exclusiva, tengan todos los medios para que también pueda ser una tramitación ágil y la gente a la que se le reconozca el derecho pueda verlo cuanto antes. ¿Usted cree que fue una estafa masiva lo de las preferentes aquí en Galicia? Yo creo que sin duda hay mucha gente que de repente vio que había adquirido preferentes o sin saberlo o no sabiendo exactamente lo que estaba adquiriendo, con lo cual, si por masiva entendemos que muchísima gente adquirió un producto sin querer hacerlo, sí. El presidente de la Xunta, en este caso no actuaba como presidente de la Xunta, sino como líder del Partido Popular aquí en Galicia, creo que fue en Silleda, en donde dijo que era partidario de que los preferentistas recibieran el 100% de las cantidades invertidas. Y yo me pregunto, ¿qué están haciendo desde la Xunta de Galicia para que este objetivo confesado por el presidente de la Xunta se cumpla? Y si me está reconociendo que creen que hubo una estafa, si no masiva, muy abultada, ¿se planteó en alguna ocasión presentar una denuncia por esa estafa como parte? No, mire, nosotros estamos haciendo lo que creemos que tiene que hacer la administración autonómica, que es primero, vuelvo a decirle, posibilitar que a día de hoy 15.000 familias ya hayan cobrado, establecer todo ese sistema de arbitraje, que ha sido el banco también, pero la Xunta de Galicia poniendo esos medios, ayudando a la gente a que plantee su demanda judicial, y creo que eso es lo que hay que hacer, o sea, no, y desde luego insistiendo también delante del Gobierno central en que hay un problema y este problema tiene que ser solucionado. Eso no hemos dejado de hacerlo en ningún momento. Decir que ahora la solución es que nosotros planteemos una demanda, pero al final, si las demandas se plantean y prosperan, creo que el hecho de que plantee la Xunta de Galicia o
planteen los propios afectados, que probablemente sean los que tienen que hacerlo, eso, el resultado final lo va a cambiar o no. Creo que al final a la gente lo que le importa es cobrar, y a nosotros lo que nos dice ahora mismo es que el arbitraje sigue siendo una vía, y lo ha demostrado ya aquí en Galicia, insisto, en otros sitios va a empezar todavía, y cuando llegue el momento de hacer demandas judiciales pondremos todos los medios para que esos derechos, cuando corresponda, puedan ser reconocidos. Pero esa posible demanda que yo planteo, no la plantea usted, la planteo yo, ¿no cree que contribuiría a que los afectados entiendan que el apoyo de la Administración autonómica es mucho más contundente? Porque no se le escapa que la gente tiene la sensación de que los responsables de la colocación de sus productos y de muchas otras cosas que tienen que ver con el sistema financiero gallego, bueno, pues a lo mejor hasta se van de rositas. ¿No se está siendo poco contundente en la búsqueda de responsabilidades? No, nosotros, mire, ahora empieza una comisión de investigación parlamentaria sobre este tema. Hemos pedido, por supuesto, que comparezcan los responsables de las cajas, que expliquen cómo fue posible que tanta gente que no sabía que estaba excluyendo preferentes lo está haciendo, y desde luego si hay que exigirle responsabilidades, lo haremos sin absolutamente ningún problema. Creo que en eso no hemos dudado nunca. Yo entiendo también que la gente a veces tenga confusión viendo el cinismo político de algunos, por ejemplo, que miembros del Partido Socialista encabecen manifestaciones con los preferentistas, cuando durante mucho tiempo fue el partido que estuvo en el gobierno, y que cuando estaban los órganos de control del Banco de España, cuando estaban los órganos de control de la CNMV, cuando estaban todos esos órganos de control con un gobierno socialista, y fue cuando más preferentes se colocaron, y no dijeron nada, y que ahora encabecen las manifestaciones junto a los preferentistas, que en la inmensa mayoría de ellos irán de buena fe, es muy difícil de entender, y a veces también hace comprender que la gente piense que todas las situaciones políticas son iguales, pero no son iguales. Nosotros, y lo tengo que decir porque es verdad y vuelvo a insistir, somos el gobierno que puso en marcha los arbitrajes con mucho adelanto respecto al resto de España, y yo me alegro de que haya sido así. ¿Qué le parecen los scratches que están ya empezando a acontecer en diferentes puntos de Galicia, fundamentalmente por afectados a las preferentes? Pues mire, entendiendo el malestar de la gente, hay que decirle que al final, lo he dicho alguna vez, los derechos de unos tienen que acabar donde empiezan los derechos de los otros, y así todos nos podremos respetar. A mí no me parece normal que se vaya a acosar a la gente en su domicilio por la causa que sea y sean quienes sean. Creo que esto es algo que entiende casi todo el mundo, y digo, entendiendo el malestar que puede llevar a personas concretas a manifestar su malestar de la forma que sea, pero no yendo a acosar a la gente a su domicilio, ni intentando coaccionarlos ni nada. Creo que la mejor definición de la locura y de la hipocresía en que algunos políticos están convirtiendo esto es las manifestaciones del señor Beiras, que dice que le parecen muy bien los scratches, salvo que se los hagan en su casa, que entonces sería fascismo. Eso al final retrata la manipulación y la forma de ver interesada, y al final la confusión que algunos están intentando hacer en todo esto, supongo que por sacar tajada política, y entendiendo que lo que se les puede hacer a los demás, si se le hace a él, es un sacrilegio y una especie de acoso político. Eso es incomprensible y retrata bastante bien, por ejemplo, en este caso, al señor Beiras. ¿Están preocupados o asustados o temerosos de que puedan tener algún problema en algún momento de su actividad pública o privada como consecuencia de esto? Pues mire, soy alguien que se dedica a la política, más en estos momentos de mucha tensión. Es un riesgo que existe, por supuesto que lo que a nadie le gustaría, a mí desde luego no me gustaría verme en una situación de estas, muchísimo menos si afectase a mi familia o afectase a mis hijas que son pequeñas. Y desde luego lo que tampoco estoy dispuesto a aceptar es eso que se dice de que a los políticos uno los puede insultar porque les dan el sueldo. Oiga, al final los políticos, desde luego los que actuamos de buena fe, que creo que somos la inmensa mayoría, podemos acertar o no acertar nuestras decisiones. Pero creo que no estamos para que la gente nos insulte sin ningún control y haya derecho a insultarnos simplemente porque somos políticos. Al final creo que merecemos el mismo respeto que merece todo el mundo. Insisto, podemos acertar o no, pero no son de recibo las situaciones de acoso. Y no es de recibo, vuelvo a decir, que un señor diga que se puede acosar a los demás, pero que él sí se la acosa. Eso sería fascismo y sería intolerable. En el ámbito del gobierno gallego, en el ámbito del partido, bueno, ¿comparten situaciones tensas que están viviendo? Sí, sí, hablamos... ¿Se han producido ya momentos complicados en algunos de los representantes del Partido Popular? Sí, sí, bueno, yo creo que algunos son conocidos, han sido públicos, otros a lo mejor no se conocen tanto, pero sí que es verdad que hay situaciones de tensión que no son agradables, y lo que hay que hacer es intentar sobrellevarlo de la mejor forma posible. Es verdad que en política nadie está obligado a estar, aquí todo el mundo que está, o por lo menos hasta donde yo llego, estamos de forma voluntaria, puede ser más o menos duro, pero claro, a nadie le gusta pasar por estas situaciones, es lógico. Yo entiendo el malestar de la calle, pero creo que también hay que entender que la convivencia
obliga a respetar los derechos de todo el mundo. ¿Y por qué cree que la gente ha llegado a este extremo? ¿Por qué la gente ha decidido canalizar de esta forma el descontento? ¿No es un poco una evidencia de que no está habiendo la respuesta oportuna por parte de las administraciones? No, y de que sí, es una evidencia de que la gente espera sus respuestas y en situaciones de mucha necesidad espera sus respuestas y que sean rápido y que las administraciones actúen con diligencia, y de verdad que es lo que se está intentando hacer en una situación que no es nada fácil. Oiga, es muy fácil hacer demagogia, es muy fácil decir que todo tiene que tener una solución rápida, es muy fácil decir que si las cosas no se solucionan es porque el que está gobernando no quiere. Yo le puedo asegurar que eso no es así. Supongo que todos los gobiernos intentan hacerlo lo mejor posible, intentan ser conscientes de la situación, desde luego nosotros lo somos e intentamos trabajar para solucionarlo. ¿Qué pasa? Que cuando las soluciones no son fáciles, y más en este momento, pues es lógico que la gente se enfade, se cabree para entendernos, y a veces, bueno, pues se ven estas muestras de que la gente ya no puede más y actúa así. Otra cosa es la manipulación interesada de algunos y que hay gente que intente sacar tajada política o intente incitar a que se hagan actitudes de acoso o a decir que no se solucionan los problemas porque no nos da la gana. Y es mucho más curioso, por ejemplo, cuando es el Partido Socialista, que durante muchos años amparó prácticas que ahora parece denunciar, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a los desahucios. La mayor cantidad de desahucios express, la legislación más favorable a los desahucios que ha tenido España ha sido en épocas de gobierno socialista. Supongo que porque pensaron que en algún momento no les iba a tocar ser hipócritas como están siendo ahora. Claro, lo que pasa es que supongo que la gente lo que no quiere es que entre el Partido Popular y el Partido Socialista se estén tirando la pelota permanentemente, que la gente lo que supongo que quiere es que se solucione el problema. Efectivamente, yo soy consciente y de verdad que me duele mucho ver a veces cuando hay estas discusiones entre políticos y porque al final la gente los está viendo, oiga, en el Parlamento qué está pasando continuamente, y por cierto el nivel de tensión y el nivel de insultos, y yo tengo que decir que yo no he proferido un solo insulto en el Parlamento y he sido insultado varias veces, pienso cuando la gente nos está viendo en la televisión que seguro que es lo que menos le interesa, y lo que le interesa es que solucionemos sus problemas. Y la mala imagen que tiene la política y el desprestigio en que cada clase política en su conjunto, una vez se lo explica, aunque esto es decir que no todos somos iguales, o por lo menos intentamos diferenciarnos en nuestras actitudes, oiga, es verdad, yo tengo que reivindicarlo porque intento practicarlo. El presidente de la Diputación de Pontevedra, que es también presidente de su partido en la provincia de Pontevedra, llegó a calificar de comando, llegó a denunciar aquí en Vía V que había un comando, se refería en concreto al sur de la provincia de Pontevedra, organizando las protestas de los preferentistas. ¿Respalda esa tesis de Rafael Louzán? Mire, que la inmensa mayoría de los que protestan en las manifestaciones de preferentistas actúan de buena fe y lo que quieren es recuperar su dinero, eso yo lo afirmo, pero también lo afirma Rafael Louzán, y creo que cualquier persona que esté en política de buena fe. Que hay una serie de gente que está intentando manipular la situación, lo ha dicho Rafael Louzán y lo digo yo también. ¿Y quiénes? ¿Inducidos por alguien de forma voluntaria? ¿Con qué objetivo? Creo que hay algunos líderes de plataformas que no están, sinceramente, estando a la altura de lo que deberían cuando están dirigiendo a gente que tiene un problema y que lo quiere solucionar de buena fe. Uno de los objetivos está siendo claramente interrumpir los plenos de las corporaciones de muchos ayuntamientos de esa zona. ¿Van a hacer algo para que la actividad municipal no se vea resentida por estas protestas? Pues mire, yo creo que al final, a veces como vemos un pleno como una cosa más pequeña o como una cosa... Un pleno tiene muchísima importancia, es la democracia más directa, es la democracia municipal, el pleno toma decisiones sobre los ayuntamientos y creo que no es bueno que se estén suspendiendo plenos, creo que no es bueno que una serie de personas, por las razones que sean, deciden que un pleno se puede hacer o no, o que unos puntos se pueden aprobar o no. Creo que ese es uno de los límites que se debería respetar. Pero van a hacer algo, quiero decir, porque si esto se mantiene, yo no sé hasta qué punto está afectando ya la actividad municipal, si tienen constancia primero de noticias... intentando dialogar con los que intentan suspender los plenos y decirles que ese no es el camino. Si al final esto se generaliza, probablemente habría que tomar otro tipo de medidas para que los plenos se puedan celebrar. ¿Pero judiciales, por ejemplo? Si no hubiera más remedio, eso le corresponde en todo caso decidirlo a los alcaldes y a las corporaciones municipales, ¿no? Pero es verdad que lo que creo que no sería bueno es que de una forma indefinida los plenos municipales no se pudiesen celebrar. Creo que eso ni es bueno, ni es conveniente, ni al final soluciona ningún problema. Hablamos de un presidente de una diputación, en este caso de Pontevedra, vamos a hablar de un expresidente de otra diputación, en este caso la de Ourense. La semana pasada un juzgado imputaba formalmente a Xosé Luis Baltar por un delito de prevaricación. Usted ya sé que ha dicho hace unos días que cuando los jueces hablan los políticos tienen que callar. Me lo creo perfectamente. Pero le voy a pedir un ejercicio de imaginación. Si el señor Baltar hubiese sido presidente de la Diputación de Ourense por el Partido Socialista, ¿qué estaría usted diciendo ahora de su gestión? Pues mire, probablemente lo mismo, de verdad. Es que yo creo que es algo que los políticos, aparte que creo que es lo más conveniente que hay que decir y es lo que deberíamos decir todos, ¿no? Ese ejercicio de imaginación que usted me pide, que supongo que
estaría muy bien desde el punto de vista periodístico no al lugar, porque el señor Baltar no ha sido presidente por el Partido Socialista, el señor Baltar ya no es presidente de la Diputación y el señor Baltar bueno, pues ha sido objeto de una imputación judicial y a partir de todo lo que digamos pues sería como mínimo política ficción y seguramente pues lo que contribuiría es a pelearnos entre nosotros, pero a hacer poco por la objetividad con la que debe actuar la justicia. Los que han dicho muchas cosas sobre el señor Baltar, que son los del Partido Socialista y los que han presentado la denuncia, lo intentaron todo por la vía democrática para ganar las elecciones, no lo hicieron, ahora han recurrido esta vía y una vez que el juez toma esta decisión yo no voy a decir nada más. Claro, hablamos de la vía democrática, pero este asunto que nos ocupa, esta supuesta prevaricación que habría cometido el señor Baltar, paradójicamente tiene que ver con un congreso provincial del Partido Popular, un congreso al que aspiraba, cuya presidencia aspiraba Manuel Baltar, actual presidente de la Diputación de Ourense. Contratación de 104 personas, se supone que para facilitar la victoria de su hijo. Usted es el responsable del partido en toda Galicia. ¿Le parece la mejor forma de llegar, de acceder a la presidencia de un partido, la forma en la que lo hizo Manuel Baltar? No, pero mire, esto, la forma en que lo hizo hay un procedimiento judicial, veremos al final lo que dice el juez. En todo caso, es verdad que cuando ese congreso acabó, que fue un congreso, pues en fin, donde se dieron muchas situaciones, fue un congreso con tensión, para que vamos a decir que no, lo que se dijo es que a partir de ese día se pasaba una página desde el punto de vista de la vida del partido. Y yo tengo que decir que desde entonces el que es presidente desde ese momento, que es Manuel Baltar, actuó siempre en consecuencia y el Partido Popular sigue siendo un partido unido. Y creo que eso es muy importante y usted se lo digo porque me pregunta como responsable del partido en Galicia. Claro, pero puede haber la sospecha de que Manuel Baltar es presidente del PP de Ourense por esos 104 votos. Eso es lo que dice el Partido Socialista, ya veremos. ¿Y usted qué dice? No digo nada, está en manos de un juez y a partir de ese momento, como usted decía, esa frase que dije es que me la creo a pies juntos. Claro, pero si el juez finalmente determina que efectivamente en estos momentos estamos en un momento procesal muy avanzado ya, no estamos hablando de un inicio del procedimiento, sino que ya hay un juez que imputa formalmente al señor Baltar, como responsable del partido, insisto, ¿le parece la mejor forma de acceder a la presidencia provincial de un partido de esta forma, con la sospecha de que hay 104 votos que no eran exactamente libres a la hora de votar? Mira, yo no sé si hay 104 votos. Vamos a ver lo que el juez dice. Es que usted me pide un ejercicio de política ficción y que me adelante a lo que puede decir un juez. En todo caso, yo analizando hechos objetivos, tengo que decir que desde que se proclamó a Manuel Baltar en ese primer congreso y había otro segundo presidente del partido, ha sido un magnífico presidente del partido. ¿Harán algo en el caso de que finalmente el señor Baltar sea condenado por esto y que se compruebe y se demuestre que efectivamente esas 104 personas influyeron en el resultado del congreso? No me voy a pronunciar sobre algo, lo voy a decir que es política ficción desde el momento en que hay un proceso judicial abierto. Decir qué pasaría si el juez dijese una cosa o dijese otra, hasta que el juez diga lo que estime por conveniente, nosotros no vamos a hacer absolutamente nada. Bueno, malas noticias en relación con Galicia. Hoy la CNMV ha remitido a la Fiscalía un informe sobre Pescanova por el uso de información privilegiada por parte de su presidente, de Manuel Fernández de Sousa Faro. ¿Qué opinión le merece el comportamiento, por lo que vamos sabiendo hasta ahora, de este empresario? Por lo que vamos sabiendo hasta ahora, se van sabiendo datos. En principio, pues lo que se está diciendo no tiene muy buena pinta, ¿no? Pero es verdad que ahora empieza una investigación sobre el comportamiento del empresario. Oiga, vamos a ver lo que sale de esa investigación. En todo caso, creo que lo más urgente ahora mismo es, porque por una parte está la actitud de las personas y por otra parte está una empresa que es fundamental para Galicia, aquí con muchos puestos de trabajo directos e indirectos, también fuera, para el nombre de Galicia, y vamos entre todos a hacer lo posible para que Pescanova pueda seguir con sus puestos de trabajo. Creo que son dos cosas diferentes. En una podemos ayudar entre todos, en la otra resulta de unas investigaciones que desde luego no dependen del asunto. Claro, pero en esa dinámica de conseguir que no se destruyan los puestos de trabajo hay una historia. En la época de Manuel Fraga, a través del IGAPE, esta empresa recibió unas ayudas multimillonarias, si no me falla mi información, a fondo perdido. Ahí ha habido un mal control de ese dinero público depositado en una empresa que finalmente estaba siendo gestionada como al parecer lo estaba siendo. Desde luego por parte del Asunto de Galicia creo que no. Ahora está esa investigación que ha empezado, veremos lo que se dice sobre los controles, quién tenía que haberlos hecho, si se hicieron y qué resultados dieron. Ya digo que esa investigación acaba de empezar y yo creo que le correspondía a unos organismos diferentes que el Asunto de Galicia, que es verdad que en su momento tuvo una actuación
y lo cierto y verdad es que durante muchos años esa empresa sigue siendo una empresa potente en Galicia. ¿Les ha sorprendido toda esta historia de lo que está pasando? Sin duda. ¿No tenía ninguna información de los problemas que podía haber en el Consejo de Administración? No, a mí desde luego no me constaban. Creo que ha sorprendido en general a todo el mundo, sinceramente. Bueno, hablamos de problemas en Pescanova, pero la verdad es que la lista de los caídos en el combate de la crisis en los últimos años es desoladora. Podríamos hablar de las dos cajas, podemos hablar del Banco Pastor, podemos hablar de General Dynamics, la propietaria de la fábrica de armas de Coruña, podemos hablar de San Luis, podemos hablar de los problemas que tienen Barreras o Factoría Naval de Marín o Alfageme o Clesa. ¿Qué va a ser de este país cuando nos recuperemos de esta, si nos recuperamos? Pues mire, yo creo que sí que nos vamos a recuperar y esperamos salir con la fuerza suficiente para que cuando empiece la recuperación, lo que decimos siempre, ¿no?, nos podamos aprovechar antes que otros. Yo esa lista, que por desgracia es una lista larga, se está dando en otras comunidades autónomas, se está dando también en otros países, la crisis está ahí y es verdad que la crisis está llevando por delante muchas cosas, mientras que tenemos que hacer, pues intentar mitigarlo lo posible. Usted citaba ejemplos, a día de hoy, con todas las discusiones que pueda haber y con todos los peligros que todavía se ciernen, sigue habiendo un banco gallego, fruto de la fusión de dos cajas en su momento, que es, bueno, pues está ahí con todas las dificultades, pero todavía está ahí. Creo que eso es importante. Respecto a los astilleros, que es una crisis general en muchos países, el presidente de la Junta acaba de volver de México con muy buenas noticias para garantizar la supervivencia de la construcción naval en Galicia. Hay otras empresas que están ahí, que tienen muchas dificultades, algunas se les podrá ayudar, otras va a ser mucho más difícil. Creo que estamos haciendo todo lo posible. ¿Se podía hacer más? ¿Se podía hacer menos? Creo que estamos haciendo todo lo posible, sinceramente, y creo que al final, cuando empezamos a recuperarnos, Galicia va a estar, de verdad, creo que en mejor situación que otras comunidades autónomas para empezar a beneficiarse de ese cambio de tendencia. Creo que nuestra situación económica, que tengamos un menor déficit, que haya cosas fundamentales que siguen estando preservadas aquí, va a ayudar mucho más de lo que se puede ayudar a otras comunidades autónomas que lo tienen, francamente, mucho más crudo que nosotros. Claro, habla de cosas que están preservadas aquí, por ejemplo. Pues mire, los servicios sociales. Oiga, hay comunidades autónomas que ahora mismo han tenido que acudir a los fondos de rescate estatales, no saben si van a poder pagar nóminas, si van a poder mantener centros de salud. Pero aquí también está habiendo recortes, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental sigue estando mantenido. Es verdad que hemos tomado medidas que creo que mucha gente ha entendido como lógicas. Hay que meter la gratuidad de los libros escolares y que los pague quien tenga dinero para pagárselos. Que en los comedores escolares quien más gana puede hacer una aportación para la comida de sus hijos a cambio de que todos los parados y que menos rentos tenga les siga saliendo gratis el comedor de sus hijos. Creo que todas esas medidas lo que están asegurando es que lo fundamental, a día de hoy hemos colocado toda la deuda, cosa que no ha hecho ninguna comunidad autónoma. Galicia ha sido la primera comunidad autónoma en poder financiar, si estamos en el mes de abril, para el resto del año sus emisiones de deuda. Eso es muy importante porque pagamos menos intereses y porque nos permite decir, dentro de esta dificilísima situación, que los servicios fundamentales, lo que todos entendemos que tiene que seguir funcionando, la sanidad, la educación, las ayudas que se están dando a la dependencia, van a poder seguir haciéndose, que creo que en este momento de enorme dificultad es algo fundamental. Bueno, pues pensemos, cuando pasen estos momentos de enorme dificultad, es cierto que en algún momento pasará, no sabemos cuándo, pero va a pasar. Y volviendo a esa lista, la pregunta que le hago, ¿no va a ser Galicia, como consecuencia de esos cadáveres que vamos a ir dejando por el camino, no va a ser Galicia un país mucho más dependiente y mucho más sumiso como consecuencia de esa dependencia al salir de esta? Pues mire, esperemos que no, a ver cómo sale cada uno de la crisis. Es que entonces, como cuando, en fin, cuando cae un meteorito y cuando todos empezamos a recuperar, es verdad que la crisis tal como ha sido un meteorito que ha cogido a todo el mundo, pues en fin, no digo desprevenido, pero sí que muy mala situación, y cómo nos recuperemos cada uno, lo que podamos ir haciendo, cómo salgamos después de esta situación tan difícil, pues dirá mucho de lo que podamos hacer en el futuro. Yo creo sinceramente que aquí estamos haciendo las cosas un poco mejor que en otros sitios y que probablemente que vamos a salir con daños, como todo el mundo. Yo creo que la situación que había antes de la crisis va a ser muy difícil que se recupere, por lo menos en bastantes años, ¿no? Pero que tener unas bases para poder recuperarse antes que otros es fundamental. Creo que eso lo estamos haciendo y ojalá que dentro de 3 o 4 años podamos decir que nos vamos recuperando más rápido que otros lugares donde les está costando mucho más. ¿Qué sabe de la gestión de Pablo Crespo en el PPDG? Pues mire, que tuvo puestos de responsabilidad durante una serie de años y que dejó de tenerlos alrededor del año 99 y que desde entonces no los ha tenido nunca más. ¿Y que se sabe o tiene conocimiento de qué hizo hasta ese año? No, pero mire, ahora hay un procedimiento judicial, el caso Gürtel, y todo lo que se investigue judicialmente, pues oiga, son investigaciones de los jueces y serán datos que se aporten. Yo no tengo
otra constancia que la de una persona que entró muchos años después a tener responsabilidades en el Partido Popular de Galicia cuando la gestión del señor Pablo Crespo había acabado hace muchos años. Claro, pero esto vale porque efectivamente también el presidente de la Xunta, el presidente del PPDG, ha dicho que a partir de una edad, o sea, de un año, de ese año para atrás, que él no sabe lo que pasaba en el PPDG, ¿esto es presentable de cara a la ciudadanía? Decir, mi responsabilidad empieza en el momento en el que yo entro en el partido, de lo que ha pasado antes no puedo decir nada. ¿Esto es así? No, ¿Se puede aceptar pero esto? es que ha habido gente que ha intentado decir que oiga, se lo traslado, si me permite usted, imagínese que le estuvieran diciendo que usted es responsable de la gestión de la parte que le toca de esta empresa, de lo que hizo hace 7 años, y usted es directamente responsable. Yo creo que tiene que responder de aquello que ejecutaba, que controlaba y que decidía. Y es verdad que entre la marcha del señor Pablo Crespo y la entrada de este equipo directivo pasaron 7 años, con lo cual todo lo que se hizo ahora, ustedes son responsables de todo lo que hizo el señor Pablo Crespo. Claro, pero yo no sé cómo se hacen estas transiciones. Yo no sé si cogen las carpetas y se las entregan al siguiente, no sé cómo se visualiza este cambio de responsabilidades, pero supongo que hay eso, pues una entrega de documentación o de gestión del partido, supongo, ¿o no? Sí, pero mire, ¿ustedes entran de cero en el partido? No, en el año 99 hubo un cambio, entró Jesús Palmó como secretario general y él mismo fue el que dijo que, viendo ciertas prácticas, que cortaba con todo aquello y empezó una nueva etapa. Nosotros somos herederos de la etapa del señor Palmó y le puedo asegurar que fue una transición con toda la normalidad del mundo. ¿Qué le pasa, en este caso, al PP con los tesoreros? Lo que le pasa al PP con ciertos tesoreros. Nosotros bueno, no tenemos... con bastantes tesoreros. Pues mire, lo que le pasa a cualquier persona que tiene trabajando a gente pues, que se aprovecha de la situación. Yo creo que no es la condición de ser tesorero del PP. En el caso del señor Bárcenas, pues es un señor que tiene una serie de actitudes que no son de recibo, que ahora están examinando los jueces y los jueces son los que, otra vez, los que tienen que hablar. No es una cuestión de PP y tesorero, es una cuestión de una serie de gente que está trabajando en una serie de sitios y se aprovecha de esa situación. Y si incurrió en responsabilidades penales, debe responder por ello. El presidente de la Xunta ha sido contundente en la exigencia de responsabilidades e incluso de información con respecto al asunto Bárcenas. ¿Le ha granjeado problemas esto dentro del partido? Pues mire, yo espero que no. En mi partido... ¿Espera, pero le ha granjeado? Yo creo que no. A mí no me consta que nadie se haya molestado, por lo que es absolutamente natural. Es una situación que desde luego está creando una alarma social que puede ir en menoscabo de la confianza de un partido que tiene responsabilidades de gobierno y por lo tanto que se exija transparencia, que se exijan las cosas claras y que se exija que se actúe. Yo espero desde luego que es lo que pida todo el mundo en mi partido. Desde luego Alberto Núñez Feijóo lo ha hecho y creo que muchos otros responsables del Partido Popular también. Se puede entender que se pide esto de una forma tan contundente porque no se está haciendo. ¿Usted cree que se está haciendo todo lo que requiere la gravedad de la situación, que se está gestionando oportunamente, o que hay informaciones o comunicaciones, y podemos recordar varias, la famosa de la secretaria general de su partido, de Dolores de Cospedal, hablando de la famosa indemnización en diferido? ¿Se está actuando de forma correcta desde el Partido Popular en la gestión de esta crisis? Usted, que es experto en gestión de crisis políticas... Las cosas yo creo que lo que aquí yo soy experto, o lo intento por lo menos en mi responsabilidad, es en aplicar el sentido común, que a veces es lo que la gente entiende mejor. Las cosas se pueden explicar con más o menos fortuna, es verdad, ¿no? Pero creo que pedir siempre contundencia, por mucha que se está aplicando, decir que nunca es suficiente y que en un caso de estos la gente lo que agradece es la transparencia, es fundamental. Creo que mi partido, el Partido Popular, reaccionó desde el primer momento pues haciendo casi un striptease que no se había hecho nunca en la política española y que, por cierto, otros partidos no han seguido, porque el Partido Socialista exigió una limpieza absoluta y una transparencia en todo lo que había hecho el Partido Popular, pero diga, yo digo, ¿qué problema había en que lo hiciera también el Partido Socialista si no tiene nada que ocultar? ¿Por qué no ha hecho lo mismo que hizo el Partido Popular? ¿Por qué no entregó sus cuentas? ¿Por qué no hizo la declaración de la renta de los que habían sido presidentes de gobierno? Nada de eso se ha hecho más que en el Partido Popular y creo que es bueno que se haya hecho. Pero ¿de verdad cree que ese striptease, como se viene a llamar vulgarmente, ha entrado en el fondo del asunto? O sea, ¿de verdad está convencido que es suficiente esto? ¿Que es la garantía de que no hay una mala utilización de los dineros en los partidos políticos? Yo creo que el Partido Popular ha dado o por lo menos lo ha intentado, dar todas las explicaciones que creía que eran necesarias para acreditar su transparencia, y a partir de ahí la parte judicial de este tema, que creo que afecta a personas concretas y no a un partido concreto, son los jueces los que tienen que decirlo. Yo creo que se reaccionó con rapidez, se exhibieron declaraciones y documentos que hasta ese momento pues, no se habían hecho, probablemente porque no hubiera sido necesario, y yo echo de menos que no lo hicieran los otros partidos también. Creo que es bueno
bueno que la gente sepa que tienen partidos transparentes, porque creo que los partidos políticos siguen siendo algo fundamental para que la democracia funcione. Claro, pero si vemos, por ejemplo, los informes del Tribunal de Cuentas, es cierto que tiene problemas sistemáticos para fiscalizar las cuentas de los partidos, o cuando se fiscalizan llegan tarde. ¿Sigue habiendo un problema de control de los dineros de los partidos políticos? Mire, probablemente haya que mejorar en ese sentido, ya lo hemos dicho desde el principio. Si el Tribunal de Cuentas sigue diciendo que tiene problemas, bueno, es que hay que entender que esos problemas siguen existiendo, con lo cual que se mejoren esas medidas, que se tomen las medidas que haga falta y que se le apliquen a todos, eso sí, porque no tiene ningún sentido pedir para unos lo que otros no están dispuestos a aplicar. Y vuelvo al Partido Socialista. Bueno, hoy mismo un medio de Madrid publica que Rodrigo Rato cobró sobresueldos del partido durante muchos años. ¿Se han pagado sobresueldos en el PPDG desde que está usted? No, esa pregunta nos la hicieron ya desde el principio y respondemos categóricamente que no. ¿Y qué le parece en una época determinada esa generalización, al parecer, en el pago de sobresueldos? En el caso de Rodrigo Rato ha dicho que lo declaró Hacienda, que no habría delito fiscal. ¿Qué le parece esos sobresueldos? Si hay una declaración a Hacienda de ese dinero, creo que poco hay que decir. Si esos pagos si realmente se efectuaron, que los afectados han reconocido que se hicieron de forma transparente o que no eran verdad, ¿no? Y yo me lo creo, no tengo por qué dudar de eso. Desde luego, si no fuera así o si se hubiera recibido un pago ilegal, no me parecería bien, por supuesto. Bueno, estamos acabando ya, pero no quería dejar de hablar de la situación del Ayuntamiento de Santiago. ¿Cómo la calificaría? Complicada, desde luego, pero creo que en un ambiente muy complicado hay que tener en cuenta la salida de un alcalde cuando apenas llevaba un año, la entrada de otro que estoy seguro que ya incluso por el puesto que ocupaba en la lista no tenía previsto ser alcalde. Creo que está haciendo un papel complicado con todas las vicisitudes judiciales, pero teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Santiago es un ayuntamiento muy importante, hay que gobernarlo día a día y con todas las dificultades que está teniendo creo que está haciendo una buena labor. ¿Los engañó Gerardo Conde Roa? ¿En qué sentido me dice? Si se presentó como lo que no era, si ustedes compraron un producto, digamos, que no era exactamente el que él tenía. No, mira, nosotros, por supuesto, no teníamos constancia de lo que luego se supo. Ahora, también tengo que decir una cosa, Gerardo Conde Roa, en el momento en que se produce todo esto, creo que tomó una decisión acertada, que es abandonar la alcaldía, y desde ese momento ya no tiene una responsabilidad política, y a mí, como responsable de un partido, me toca decir que creo que tomó una buena decisión. ¿Tienen previsto que Ángel Currás acabe el mandato? Sí, por supuesto, tenemos previsto que Ángel Currás acabe el mandato y... pase lo que pase en el devenir judicial. Mire, pase lo que pase en el devenir judicial. Si las cosas están como en este momento, sí, tenemos previsto que acabe el mandato y siempre respetando su presunción de inocencia y su deber de colaborar con la justicia, que creo que lo está haciendo desde el primer momento. Otra cosa es, y ya no hablo por Santiago, hablo por el resto de las candidaturas, la designación de los candidatos en las próximas elecciones municipales, que eso habrá que decidirlo, y yo me alegro además de que hayamos tenido 4 congresos tranquilos, a diferencia de lo que está pasando, por ejemplo, en el Partido Socialista, con el inmenso lío que tienen y que se ha vuelto a ver hoy, donde, en fin, ya es evidentísimo el presidente del Partido Socialista en Galicia recomendándole al que se supone que es el líder que es mejor que se retire, que una retirada a tiempo es una victoria y que no haga el ridículo. En fin, me alegro de que a nosotros no nos pase todo eso, que hayamos tenido 4 congresos provinciales ordenados, tranquilos y que sirvan para fortalecer al partido, y que ahora empecemos a hablar de quiénes tienen que ser los candidatos con tiempo y con tranquilidad en las municipales. Lo veo muy preocupado por el Partido Socialista, pero me gustaría un pequeño comentario sobre otro partido que ha irrumpido en la escena política gallega con mucho éxito desde el punto de vista de los resultados electorales en las últimas autonómicas, pero al que los sondeos demoscópicos, lejos de reducirles esas expectativas de votos, se las aumentan. Estoy hablando de una encuesta reciente que publicó Sondaxe, seguro que la leyó con interés, en la que Ague subía de una forma exponencial y que incluso el Partido Popular perdía la mayoría absoluta. ¿Un escenario posible bajo el punto de vista de Alfonso Rueda? Mire, 2 partes. Primero, preocupar al Partido Socialista, ya que ellos no están preocupados. Si ven que la situación está normal, a mí me preocupa la situación, sinceramente, del primer partido de la oposición en Galicia, que debería tener cierta solidez para luego trasladarla a su lugar de oposición. Como no la tiene, así está haciendo la oposición que está haciendo. De verdad que a alguien que se dedica a gobernar le gustaría tener otro tipo de partido en la oposición, partido mayoritario. Dicho esto, me pregunta usted sobre la encuesta. Las encuestas son, pocas encuestas decían en el año 2009 que íbamos a ganar, había muchas encuestas pues 3, 4, 5 meses antes de las elecciones que decían que podíamos perder en mayoría absoluta, y al final llegaron las elecciones del 20 de octubre pasado
y aumentamos en 3 escaños, con lo cual las encuestas son una tendencia, nos dicen que en un momento difícil nos mantenemos en una posición que si no está cerca de la mayoría, o tenemos mayoría o se acerca mucho, perdón, y lo que dicen las encuestas también es que hay una debacle de los partidos tradicionales, el Partido Socialista y el Bloque, y eso es lo que permite la subida de AGE. En fin, yo creo que el problema lo tiene más bien en el espectro más de la izquierda. Que lo quieran ver o no, o que piensen que no es un problema preocupante, esa es su responsabilidad. Bueno, si hacemos caso a una parte, hacemos a la otra. Es decir, efectivamente, la debacle se producía en el caso del Partido Socialista y del Bloque, pero, insisto, también se pronosticaba la pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular. ¿Viene AGE a cubrir un hueco que no estaban atendiendo los partidos convencionales, incluido el Bloque? Vamos a ver, el AGE efectivamente es meritorio que un partido fundado con muy poco tiempo antes de las elecciones tuvo un resultado que creo que fue un resultado importante. A partir de ahí, oiga, yo no estoy de acuerdo con, creo que venir a romper el sistema desde dentro del sistema, descalificándolo todo, no dando nada por bueno, no querer llegar a ningún pacto, utilizar muchas veces el insulto como un arma política, sinceramente creo que eso no es bueno y creo que la gente toma nota de las actitudes de unos y de otros. Pero vuelvo a decir, creo que ahora mismo, si nos referimos a las encuestas, el crecimiento evidente de AGE, como mínimo en las encuestas, se está dando a costa de la bajada importante de partidos que no son el Partido Popular, que efectivamente tendremos que hacer todo lo posible por mantener la confianza de nuestro electorado en un momento en que no es nada fácil y donde la gente, cuando lo está pasando mal, lógicamente primero mira al partido del gobierno para que se lo solucione. Y si no, pues puede poner en cuestión la confianza. Nuestra misión es que esa confianza se mantenga y si podemos acrecentarla. Alfonso Rueda, muchísimas gracias por su tiempo y mucha suerte. De acuerdo, buenas noches. Pequeña pausa de publicidad, a la vuelta vamos a hablar del Partido Socialista, efectivamente de ese órdago, entre comillas, que ha lanzado Patxi Vázquez a sus jefes de Madrid, pero hablaremos también de la situación económica, de esa revisión de las cifras del déficit y de esa revisión que también ha hecho el ministro de Economía, lamentablemente no aquí en España, sino a través de un periódico norteamericano. Las cosas van a estar peor de lo previsto este año aquí en España. A la vuelta de publicidad.